Hola amigos, mi nombre es Alexis. Hoy me encuentro aquí en Cusco, muy cerca a Sacsayhuamán y a Cristo Blanco, haciendo las tomas finales para este video. Pero antes quiero hacer un pequeño trekking o una caminata mostrándoles los sitios más icónicos de la ciudad de Cusco, generando cierto trayecto para que ustedes puedan desarrollarla a su llegada. Pueden hacerlo el primer día por temas de aclimatación o un día libre porque simplemente les recomiendo. Solamente quiero que vean el video y se sorprendan por ustedes mismos. Vamos. Bueno, iniciamos aquí nuestra caminata en el óvalo Pachacútec. Esta estructura nos va a estar esperando siempre a nuestra llegada porque es el pase del aeropuerto hacia el centro histórico. Y esta construcción de característica cilíndrica, de apariencia lítica, que asemeja mucho a una construcción del Imperio Incaico, fue construida en el año 92 en homenaje al emperador Pachacútec. Tiene un costo de 2 soles o 0,6 dólares americanos y puedes acceder hasta la parte de encima y obtener una vista tipo mirador. Dentro de ella podemos encontrar una especie de museo. De hecho tiene 6 niveles. Vamos a encontrar una exposición de fotos, infografías, mapas y paneles, todo sobre el desarrollo histórico de la ciudad de Cusco. No solamente sobre Cusco, también que tenga que ver con la cultura inca. Hablamos de pre-inca y post-inca, y está graficada en 3 idiomas, que es el inglés, el español y el quechua. Y ahora sí nos vamos hacia el centro histórico de la ciudad. Tomamos esta vía peatonal y nos vamos hasta donde nos dé el camino. Esta zona es muy tranquila, de hecho es muy segura, no les va a pasar nada, pueden relajarse y caminar. Llegamos a este punto y cruzamos este pase peatonal. Aquí hay algo curioso, esto lo han puesto recientemente, no lleva muchos años. Han tratado de plasmar en forma de estatuillas los iconos más representativos de la ciudad de Cusco. Como primero, acá a la mano derecha tenemos el cóndor. El cóndor se encuentra en un distrito un poco alejado de la ciudad de Cusco, y si me diría si valdría la pena ir a verlo sí, porque sí se ve brutal, pero para sacar de fotos no se va a notar porque está muy alto. Y aquí tenemos a la Paccha, es nuestra siguiente parada y inicio hacia el casco histórico de la ciudad. Y aquí tenemos al Coricancha, el famoso también Inti Cancha o el Templo del Sol. Aquí es donde se realizaba el saludo y se hacían las ofrendas al dios supremo de los incas, que era el Sol. Y aquí tenemos a San Blas, el barrio de San Blas. Esta es una pequeña cascada que tenemos ahí y también vamos a llegar ahí, no se preocupe, hoy día en nuestro trayecto. Y este lugar parece ser una casona que no logro ubicarlo. Hago memoria pero no lo hallo, se lo juro, no puedo, no sé dónde queda. Y aquí tenemos al monumento a Pachacuti. En idioma quechua es Pachacuti. Españolizado ya Pachacútec, el gran emperador, el inca que lo cambió todo. Y tomamos nuestro camino hacia la mano derecha, nos vamos de frente. Y nos ubicamos aquí en la Paccha. ¿Qué es Paccha? Al español traducido sería fuente de agua o cascada de agua. A la mano izquierda de la Paccha tendríamos la Avenida del Sol, que es la avenida principal de comercio, donde podemos encontrar bancos, agencias de viaje, agencias de vuelos, la empresa de trenes, ambas empresas de Peru Rail y Inca Rail, que nos estaría llevando hasta Machu Picchu. Y si nos fuéramos hasta el fondo estaríamos llegando a la plaza principal de Cusco.
a la plaza de armas. Y a la mano derecha sería la calle Tullumayu. Esta nos estaría llevando hasta el barrio San Blas, el barrio más histórico de la ciudad de Cusco. Detrás de la Paccha tendríamos al Parque Orellana, un bonito parque. De hecho también es conocido como el Parque de Pumac Chupan. En traducción al español sería Puma Chupan Cola. Sería la cola del puma. Recordemos que la ciudad Cusco imperial, hablando de la ciudadela inca, está construida, hecha en la forma de un puma. Y hace referencia que nosotros estaríamos justamente ubicados ahorita en la parte de la cola. Y la cabeza haría la parte de Sacsayhuamán, la fortaleza de Sacsayhuamán. Aquí podemos ver una moneda, tipo moneda, o también conocido como el sol de Echenique, o placa de Echenique, que ahora es el símbolo que representa a Cusco. Es usado como el escudo y lo vamos a encontrar en todas partes de la ciudad. Y siguiendo con nuestro trayecto hacia el centro histórico, en estas banquetas podrían sentarse y tratar de analizar el mural que tenemos ahí en la Paccha sobre la cosmovisión andina. Les voy a dejar más información en el link de la descripción. Es muy importante entender sobre cosmovisión andina, porque esta es la filosofía de los incas, cómo tenían que vivir la vida. Ya, nos dirigimos por esta avenida Tullumayu, nos estaríamos yendo hasta el final, hasta encontrar una pequeña plaza. Aquí quiero mostrarles, a la mano derecha tenemos a unos 150 metros calculando que está la estación de trenes de Perú Rail. Es la oficina principal, ahí es donde pueden adquirir los tickets de trenes. De hecho, de ahí no salen los trenes directamente hacia Machu Picchu, solamente es una boletería. Bueno, nos dirigimos hasta la siguiente intersección, que sería esta. Allá a la mano derecha está Avenida El Sol, no estamos en Tullumayo ahorita. Entre Avenida Sol y Tullumayo es infraestructura inca, todo es construcción inca. Nosotros ahorita estaríamos en la parte del lomo o de la espalda del puma, recorriendo la figura. Aquí podemos ver los turistas, que esto siempre se ve tratando de ubicarse, siempre están leyendo mapas. Allá a la mano derecha, más allá a una cuadra, podemos encontrar el mercado de Huancha. Es un mercado, está bien segmentado sus zonas. Llegando hasta el punto donde quería mostrarles, este es Limajpampa, o también Limajpampa Grande, que en traducción sería al español Limajpampa. Limajpampa ya está españolizado la palabra Limaj, en sí Rimac, Pampa es. ¿Qué significa? Rimac es hablar y Pampa es un espacio o una cancha, un espacio abierto. Eso es lo que significa. Se dice que este lugar se usaba para poder dar anuncios. El Inca daba anuncios a su población. Otras fuentes también dicen que este lugar se usaba como parada o llegada de
de los visitantes del lado sur de Cusco. Aquí atrás podemos encontrar también tipo de pintura en alto relieve, el avance de la población en su sociedad, cómo ha ido creciendo. En el medio podemos encontrar la famosa moneda o sol de soles, como le suelen decir, la moneda de Chenique. Al lado tenemos una especie, creo que si no me equivoco es el himno a Cusco, pero en quechua. Y me acerco a este lugar para mostrarles a dónde nos vamos a ir. Enfrente podemos ver dos calles. A la mano izquierda, por donde están entrando todos los vehículos, esa calle nos estaría llevando hasta el Coricancha. La calle se llama Bracitos. Y a la mano derecha nos estaría llevando hacia el barrio San Blas y también a la calle Choquechaca. Y siguiendo nuestro trayecto, aquí encontramos una pequeña placita. También le conocen, este es Limapampa Chico. El otro era Limapampa Grande, esto es Limapampa Chico. Debo suponer que era para el mismo uso. Aquí ya podemos encontrar los hoteles ya de línea más alta, de 4 o 5 estrellas. A partir de aquí ya está sobre cimiento inca. Y aquí podemos encontrar una especie de monolito, una huella plasmada. Creo que es una huella de un puma. Ese es lo que parece. Recuerden que el puma es muy importante aquí en Cusco, porque ese animal representa la paciencia y la fortaleza. Es el animal que representa la vida sobre la tierra para los incas. Retomando nuestro camino a la calle Bracitos, nos vamos de frente, pero antes quiero anunciarles, aquí a la mano derecha podríamos tomar esa calle y nos estaría llevando hasta la misma puerta de Sacsayhuamán. Solamente no tendríamos que doblar para ningún lado, solamente nos vamos de frente, unas pequeñas curvas hasta el fondo y nos estaría dejando en la misma puerta de Sacsayhuamán. Y seguimos, acá tenemos un bello parquecito. Allá está la calle Romeritos, es por donde nos vamos a ir. También pueden venir por ahí, les recomiendo bastante esa calle. Y aquí tenemos al Coricancha. ¿Qué significa Coricancha al idioma castellano? Es solar o recinto de oro. Actualmente está administrada por la Orden de los Dominicos, es una orden católica. El costo de entrada es unos 15 soles aproximadamente. Ahí podemos ver, hay guías ya esperándonos. Ellos ya tienen ya una tarifa, solo están ordenados esperando su turno para poder tomar sus servicios. El Coricancha anteriormente se llamaba el Inti Cancha o Templo del Sol. En este lugar podemos encontrar la más fina arquitectura inca como en ningún otro sitio. Para mí este lugar era el famoso dorado que tanto estaban buscando los españoles. ¿Por qué? Porque este lugar se dice que estaba forrado de oro con incrustaciones o adornos de piedras preciosas. ¿Se imaginan este lugar cómo era en su época? Por eso es muy importante este sitio. Yo lo recomiendo bastante su visita. Yo creo que visitar este lugar no estaría completo tu visita a Cusco después de Sacsayhuamán o Machu Picchu. Y seguimos nuestro camino por la calle Romeritos. Y este lugar es una calle tranquila, y en lo particular a mí esta calle me fascina, porque miren ese muro, ese contraste, esa combinación de muro inca con muro colonial que les quedó precioso. Y aparte este canal que nos estaría acompañando hasta el final de la calle. ¿Por qué me gusta esta calle? Porque no hay negocios, se siente tranquilidad. Y aparte tenemos acá a un amigo que le da su cierto toque de magia al lugar y que nos hace sentir que realmente estamos en un centro histórico.
Y llegando hasta la parte final, giramos a la mano izquierda y encontramos este hermoso vitral con un centro arquitectónico dentro. Este lugar se llama el Cusicancha. En traducción a la lengua española o el castellano sería el recinto feliz. Se dice que aquí habría nacido el Inca Pachacútec y su demás descendencia. También se presume que aquí es donde se producía todos los objetos como ceramios, textilería y presentes preciosos para la ceremonia del dios Sol en el Coricancha, por su cercanía en la que se encuentra este sitio. De hecho, aquí podemos encontrar este muro con una diferente estructura, con un tipo de argamasa en el medio que estaría agarrando a ambos lados de las piedras. Seguimos nuestro camino en esta casa colonial. De hecho, la entrada a este lugar es gratuito, no tiene costo alguno. La entrada es desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Y también en este lugar puedes adquirir tus entradas a la yacta Machu Picchu, a la misma ciudadela. Aquí puedes comprarlo. Seguimos nuestro camino, nos dirigimos con dirección hacia Avenida El Sol, aquí hasta la calle Loreto, justo al lado del Poder Judicial, antes de llegar a Avenida El Sol. Tomamos esta calle. Esta calle nos estaría llevando hasta la Plaza de Armas. Esta calle es muy famosa y bastante fotografiada por las características que tiene ambos lados de los muros, con construcción netamente inca, hasta la Plaza de Armas. Al lado derecho tenemos el Ajliahuasi, que era la casa de las escogidas al servicio del sol. Y al lado izquierdo el Amarucancha, en la casa de un inca muy importante que se llamaba el Huayna Cápac, si no me equivoco. Yo me adentré al sitio y me encontré con esta escena. Estaban haciendo una escenificación de saludo a los dioses. Ese día estaban presentando un nuevo mirador. También podemos ver estos dos personajes, Inca y a su Coya, que vendría a ser la esposa del Inca. Esta escena lo pueden ver diario, pueden visitar este lugar y tomarse unas fotos gratis. De paso poder apoyar ahí con la compra a los locales. También vi iba a haber un desfile de euquénidos. Aquí vemos a un grupo entre llamas y alpacas. Ella se llama Yurak. No puedo olvidarme por la gorrita que llevaba en la cabeza. Acá en Cusco le llamamos Chullo. Creo que es el originario de esta zona, por eso el nombre Chullo. Y retomando nuestro camino, a unos pocos metros ya tenemos vista de la Plaza de Armas. ¿Qué les puedo decir de la Plaza de Armas? Está en los top 5 de las plazas más bonitas del mundo. A mí me encanta esta plaza, no me canso de
venir o pasar por esta plaza porque me hace sentir que realmente estamos en una ciudad cosmopolita. Aquí se reúnen todas las nacionalidades, culturas, clases. Es increíble lo que se respira en esta plaza de armas. Se siente una vibra única. Y aquí tenemos enfrente tenemos la catedral. Se dice que desde aquí se gobernaba todo el imperio incaico. También podemos visitar dentro, tiene mucha riqueza cultural. El costo de entrada es de 25 soles. Está parte del City Tour, si es que lo pides a tu agencia de viajes. Allá enfrente tenemos la famosa Compañía de Jesús. Dentro hay un museo, hay también un museo de arte. Y alrededor tenemos todas rodeadas de casa colonial. Ahí enfrente tenemos el monumento a Pachacuti, la pileta apuntando a la ciudadela de Sacsayhuamán. Y retomando el comentario, tenemos las casas llenas de balcones. En el segundo piso, en su mayoría, está compuesta por restaurantes, cafés, bares, para que tú puedas pasar un buen momento con la vista de la plaza de armas. Y retomando nuestra ruta, ahora nos vamos hacia el mirador de San Cristóbal. Hasta allá arriba que pueden apreciar una pequeña iglesia en el fondo, a los pies del Sacsayhuamán. Vamos a ir caminando. Podemos ir en taxi. Les recomiendo ir en taxi si no están acostumbrados o aclimatados bien o no hacen mucho ejercicio, porque el camino sí es un poquito pendiente, se van a cansar. El costo de taxi le estaría llevando aproximadamente por 5 soles o $1.50 aproximadamente. Cruzamos estos 3 arcos. Vamos a entrar a la calle Suecia. Vamos a empezar a ascender. Llegamos a esta interacción, nos vamos a girar la mano derecha. Podemos ir también de frente y nos encontraríamos con una pista que también nos estaría llevando, pero son más de curvas. Yo les recomiendo por acá para disfrutar un poquito de las calles. No nos vamos a ir de frente porque de frente no vamos a encontrar nada. Hay un pequeño mirador, sí, pero apenas se alcanza a ver los tejados de las casas y no lo recomiendo para nada. Mejor tomamos aquí esta calle que se llama La Resbalosa. En esta calle hace referencia al nombre, sí, porque en lo que estaba subiendo yo me puse a pensar en ¿por qué resbalosa? Me llegaré a resbalar, y sí, en lo que pensaba me di un poco, tuve algunos resbalones, nada peligroso, es con pisadas firmes, no pasa nada. Eso sí, es pendiente el camino, unas pequeñas paradas, descansando, llegaríamos hasta la parte de arriba. Y llegamos hasta la pista, hasta esta vía principal. Esta vía nos estaría llevando hasta Sacsayhuamán. Y aquí vamos a girar la cámara y tenemos la subida de La Resbalosa. Allá al fondo podemos ya apreciar la plaza. Desde ahí hemos subido. Cruzamos la vía, vamos a subir por donde están subiendo las personas. Subimos las gradas. Listo, y nos encontramos con esta hermosa escena. Atrás podemos ver infraestructura inca. Y miren qué preciosa vista. A mí, mis favoritas, porque podemos ver a lo profundo el valle, las montañas, la inmensidad de la ciudad Cusco. También alcanzamos a ver desde aquí la plaza de armas. Y aquí al lado la iglesia de San Cristóbal. De hecho, ahí tenemos un campanario, también podemos acceder a ella con un costo. Y atrás tenemos lo que es arquitectura inca. Se dice que aquí era la casa del Inca Manco Cápac.
Retomamos nuestro camino, nos vamos por un lado de la plazoleta, nos dirigimos hasta este punto. De la mano derecha estaríamos bajando, es por donde de hecho tenemos que ir, pero antes quiero mostrarles a la mano izquierda. Esta vía nos estaría llevando hacia la entrada de Sacsayhuamán. Como podemos apreciar allá, esas rejas negras, por ahí podemos acceder a la fortaleza de Sacsayhuamán. Ahí es donde tenemos que presentar nuestro boleto turístico, y si no lo tenemos también podemos adquirirlo ahí, eso no hay problema. De la mano izquierda donde está yendo el vehículo también podemos ir por ahí a Sacsayhuamán caminando. Es una ruta muy bonita. Y aquí a la mano derecha está la calle Pumacurco. Esta calle nos estaría llevando a donde queremos ir, a la calle Siete Borreguitos. También nos estaría llevando de frente hasta Limapampa Chico. Tomamos entonces la otra calle, la más corta, después de visitar el Mirador San Cristóbal. Bajamos por esta calle que se llama Concepción, si no me equivoco. Nos dirigimos para hasta encontrarnos a la calle Pumacurco. Y llegamos hasta el final y giramos a la mano izquierda. A unos pequeños pasos encontramos una calle muy bonita. Esta calle se llama la calle Siete Borreguitos. Últimamente esta calle se ha vuelto muy viral por las redes sociales e instagrameable. Todo el mundo viene a fotografiarse aquí porque esta calle tiene un toque, un aire a calle europea, podría decirse. Ahora nos encontramos en Zapantiana. Vamos a visitar un nuevo sitio, un nuevo atractivo. Últimamente está también viralizado. Aquí está la calle Choquechaca. Pueden venir de frente en un taxi. Solamente le dicen llévame hasta el final de Choquechaca si quieren visitar este lugar. Y se van a encontrar con este hermoso acueducto. Vamos a subir estas gradas de acá arriba. De hecho aquí también hay una huaca a la mano derecha, pero no es muy atractivo, solo es un tumulto de piedra que antes era una huaca, un lugar sagrado. Al español sería una huaca. Las huacas son lugares sagrados. Bueno, tomamos este canal, nos vamos de frente y nos vamos a encontrar con esta preciosidad, con este acueducto colonial de Zapantiana.
retornamos a nuestro camino. Ahora nos vamos a ir hacia la calle Tandapata. Vamos a subir estas gradas hasta llegar a la parte de encima. Y ahora nos estaríamos adentrando hacia el barrio San Blas, también conocido como barrio de los artistas o artesanos. Aquí podemos encontrar muchas tiendas dedicadas a la pintura, textilería, que ellos mismos la venden después. Aparte, aquí también encontramos, creo yo, la mayor infraestructura hotelera. Este lugar está lleno de hoteles. Podemos ver que las calles tienen unas fachadas muy simples, pero por dentro los hoteles tienen muy bonitos acabados al servicio de los visitantes. ¿Qué nos queda en esta calle? Nada más nos queda disfrutar su tranquilidad, porque hay también muy poca afluencia de vehículos. Si vienen vehículos, solamente vienen a dejarlos a los hoteles y nada más. Y llegamos hasta este punto, que es el cruce con la calle Atoco. Después vamos a regresar a este punto. Ahora nos vamos a ir de frente hacia la plazoleta de San Blas. Nos vamos de frente, no tomamos ni una intersección, ni subimos ni bajamos. Solo vamos a tomar algunas curvas y ya. Y disfrutamos el camino. Y llegamos a la plazoleta de San Blas, una plazoleta muy bonita. Al lado está la iglesia de San Blas, pero ahora está en mantenimiento. Pero vamos a retornar atrás al otro acceso. Aquí quiero mostrarle antes a la mano izquierda por las gradas, ahí arriba. Esta ruta nos estaría llevando hasta el mirador de Cristo Blanco. Calculo unos 15 a 20 minutos. Es puras gradas. Se van a cansar. Si no hay buen físico, se van a arrepentir. Mejor tomar un taxi. Les va a costar aproximadamente 10 soles. Vamos a irnos por la mano derecha, por la calle Atoc. Vamos a bajarnos hasta hacia abajo. También es una alternativa. Yo recomiendo irnos mejor de frente, pero quiero mostrarles también que por aquí se puede ir hacia la calle Carmen Alto. Nos vamos a ir de frente, pero no vamos a bajar las gradas. Solo vamos a ir hasta el intermedio, aquí, entre la calle Carmen Alto. Por aquí nos vamos de frente hasta la plaza de San Blas. Y llegamos hasta el final de la calle y nos vamos a encontrar con la iglesia o templo de San Blas. Ahora está en mantenimiento, pero nosotros nos dirigimos hacia el lado derecho de la iglesia y nos encontramos esta hermosa plazoleta de San Blas con una fuente o cascada artificial allá en el fondo. ¿Qué encontramos aquí? Aquí podemos encontrar algunas tiendas de artesanías o souvenirs. También podemos encontrar restaurantes, bares y algunos cafés para pasar una bonita tarde. Ahora quiero que disfruten de esta hermosa fuente de agua en el barrio San Blas. Y retornamos aquí a la calle Carmen Alto, al punto donde podíamos ver la iglesia de San Blas. Tomamos la calle de la mano derecha. Esta se llama la calle Cuesta San Blas, que nos estaría conectando a la plaza de armas con el barrio San Blas. Mucho cuidado en esta calle porque es muy angosta y es calle de una sola vía. Aquí la calle a la mano derecha es la calle
Choquechaca. Esa calle nos estaría llevando hasta el sitio del acueducto de Zapantiana, Huaca Zapantiana, a la calle Siete Borreguitos, por donde hemos pasado. Hasta el fondo tendríamos que irnos. Ahora nos vamos a dirigir, vamos a cruzar la vía y nos vamos a la calle Haturumiyok. Esta calle contiene mucho tráfico de personas porque conecta directamente la plaza de armas con el barrio San Blas. Al ser una calle estratégica, está repleta de negocios de artesanías y souvenirs. Y muy aparte nos encontramos aquí con esta infraestructura que vemos aquí enfrente. Se dice que este era un templo muy importante, era un palacio que pertenecía a un inca. Además podemos encontrar aquí a la muy famosa piedra de 12 ángulos. Y aquí encontramos a la piedra de los 12 ángulos. Aquí vemos a personas tratando de entender y analizar el encaje perfecto que tenía esta piedra. Y ya para finalizar nuestra caminata, nos iríamos de frente, cruzaríamos una calle, a una cuadra estaríamos llegando a la plaza de armas de Cusco. Bueno amigos, yo me despido. Antes quiero dejarles un consejo muy importante. Siempre traer lentes de sol, sombrero, siempre sombrero que cubra parte de toda la cabeza, bloqueador, zapatillas muy cómodas. Otro tip muy importante, siempre cambiar a moneda nacional. Siempre tratar de manejar soles. Para todos los sitios, las entradas siempre son en efectivo. No aceptan otro tipo de moneda y moneda nacional, nada de tarjetas. También en el próximo video les voy a estar enseñando dónde cambiar su moneda, todo tipo de monedas. En la segunda parte vamos a hacer la parte de Avenida del Sol, la zona comercial, donde podemos comprar los tickets de tren, las dos empresas. También donde comprar nuestras entradas a Machu Picchu, de dónde salen los buses y más tips. Full consejos. Este canal lo estoy haciendo con el fin de informar. Y bueno, para culminar les quiero mostrar la parte. Yo me encuentro muy cerca a Sacsayhuamán. Les voy a mostrar cómo es la vista desde el Cristo Blanco, comparando con la vista del mirador de San Cristóbal. Aquí les dejo, nos vemos a la próxima, les dejo el video. Adiós.